Seguimos conversando con Paula Poblete de Comunidad Mujer, el estudio que investigó qué ha pasado con las mujeres en los últimos 25 años en educación y en trabajo, y los resultados han sido bien vergonzosos. Hablemos del embarazo adolescente, que parece que es el gran reproductor de la pobreza en las mujeres. En el quintil más pobre hay un 14% que es madre, y en el quintil más rico solo un 2%. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay varios factores, digamos, no es solo uno, pero vemos que Chile tiene indicadores de embarazo adolescente que están súper como en la media latinoamericana, cosa que no debiera ser, digamos. O sea, nosotros estamos mucho mejor en un montón de indicadores de desarrollo económico. Y sin embargo, en esta variable estamos ahí en la media, digamos. Ha habido, yo creo, bastante negligencia por parte del Estado. No ha habido una campaña firme por educación sexual, por ejemplo. Ya tú sabes toda la oposición que hay a educar en los colegios respecto de... Ya, pero respecto de ese tema, porque finalmente, si somos honestos, la educación sexual la ha frenado el movimiento conservador, ¿no? Y respaldada por la Iglesia. Con la excusa de que los niños aprenden de educación sexual en la casa, que eso no lo enseñan en el colegio, que lo enseñan... Pero cuando te das cuenta que finalmente esto hace que las mujeres sean más pobres, pareciera que en términos políticos nos interesa más quedar bien con la Iglesia que el 50% de la población se quede atrás. Es complicado, sí. Ese es uno de los factores. Como te decía, el tema de la educación es clave, la alianza entre los colegios y los consultorios, todo eso. Pero también hay un problema súper grave que ocurre en la población que tiene menos oportunidades en nuestro país, que finalmente, si pasaste por un colegio donde no tuviste mucha estimulación de nada, tú ves que finalmente el futuro para ti es ser madre. Y si ves que además todas tus vecinas de las casas para allá y de las casas para acá son madres, y que finalmente es ahí donde te legitimas como mujer, es tu lugar en la sociedad, es bien probable que eso sea, que finalmente sea el camino que termines tomando. O sea, es súper importante en el fondo que los colegios estimulen en las mujeres sus posibilidades de desarrollo futuro más allá de la maternidad como única opción. O sea, tiene que ver entonces principalmente con modelos de otras mujeres que veas, porque tengo la sensación de que la educación sexual está ausente en todos los tipos de colegios. De hecho, los colegios como más cuicos son igual de conservadores y como que le tienen tanta tirria. El otro día con Slaven Rasmilic del CEP nos contaba también que las oportunidades de trabajo están muy lejos para estas madres. Pero también finalmente hay un... Porque uno podría decir hoy en día que la pornografía está omnipresente. Hoy en día que tú ves el ponceo. ¿Por qué las mujeres siguen estando sin control de natalidad? Y aquí viene una de las frases que es de las primeras cifras que a mí me causa escozor. El 10% de las mujeres no se atreve a decirle a los pololos que utilicen un control de natalidad. El 11% considera que fue el pololo el que les pidió que no utilizaran control de natalidad. El 16% dice que no le gustan. El 31% porque tiene pareja estable. El 18% lo hizo por falta de dinero. Y la verdad es que los anticonceptivos y los preservativos son extremadamente caros. Y sobre todo si eres mujer y no trabajas, no estudias, o si trabajas y estudias ganas menos dinero y además tienes que cuidar un hijo, se te hacen más caros los métodos anticonceptivos. ¿Algún comentario al respecto de esto? De que los niños finalmente le dicen a las niñas que no utilicen anticonceptivos y después las niñas se quedan atrás económicamente por tener un hijo. Sí, bueno, esas cifras son como tú dices, bien impactantes, pero la buena noticia es que antes eran peor. El INJUV tiene, ya esta es la 7ª encuesta, por lo tanto tenemos posibilidad de comparar para atrás y vemos que, claro, antes el uso de anticoncepción vía condón, por ejemplo, era menos utilizado, que antes el temor a pedirle a la pareja era aún mayor, digamos.
todo esto necesariamente es socialización, es formación, es empoderamiento. Sí, pero acá hay un factor súper importante que es el hombre, el congeneracional, el que manda a la mujer y le dice que no utilicen anticonceptivos, porque, como te decía en la primera parte de mi pregunta, hoy en día pareciera que los cabros saben más de sexo que los adultos, esa clásica frase como estúpida. Entonces pareciera que no es por ignorancia, es porque las obligan. Sí, bueno, eso es en algunos casos. Lamentablemente, vivimos en una sociedad donde la violencia de género está legitimada. O sea, hoy día los titulares de los diarios, me imagino lo viste, apareció mujer muerta en motel en Melipilla. Apareció así como, de la nada. De la nada. La mató un hombre. Y por violencia de género, porque ella era mujer, ¿te fijas? O sea, no fue un asalto, ¿te fijas? O sea, hay una legitimación de la violencia, hay una legitimación de la superioridad del hombre, de que tienen derecho finalmente a exigir este tipo de cosas, en una sociedad donde efectivamente seamos todos iguales, donde de verdad la mujer no esté en una posición secundaria. Yo espero que ese tipo de estadísticas desaparezca, ¿te fijas? Es una construcción de poder. Finalmente. Sobre todo porque tú decías que el ciclo de la vida... Oye, disculpa este resfriado. Solo me excuso en que está todo Santiago igual. El ciclo de la vida... el ciclo de la vida consiste básicamente en invertir en educación cuando eres niño, cuando eres adolescente y cuando ya eres adulto joven para después poder ingresar al mercado laboral. Y cuando lo rompes, cuesta tomarlo de vuelta. Específicamente a las mujeres. ¿Qué medidas deberían tomarse para que no fuera tan difícil para las mujeres volver? Claro, lo que tú estás comentando es lo que nosotros hemos desarrollado la idea de la feminización de los ninis. Los ninis son las personas que ni estudian ni trabajan. Y en general lo que vemos es que dentro de los ninis 2/3, 3/4 son mujeres. O sea, no son estos cabros que están en las esquinas pateando piedras, son las mujeres que están dentro de sus casas criando. O sea, ni estudian ni trabajan, pero ese ni trabajan es ni trabajan remuneradamente, porque dentro de las casas hacen todo el trabajo, nuevamente del que hablábamos al principio, no remunerado. Disculpa, me decías que 2/3 son mujeres, es decir, la mayoría son mujeres. Exactamente. Y algo súper curioso, porque cuando te pones a investigar sobre los ninis y googleas, las fotos que aparecen son las fotos de unos hombres tirados en el suelo. Eso nos causa ansiedad, que sean los hombres los que no están trabajando. Claro. Pero nunca pondrían a una mujer con una guagua, ¿no? Exactamente. Bueno, nuestra pega precisamente es esa, visibilizar que la mayoría de las personas que ni estudian ni trabajan son mujeres, y gran parte de esas mujeres son precisamente las que tuvieron un embarazo antes de los 20 años, que es el embarazo adolescente. Es súper complicado porque esas niñas no terminan el colegio, dado que no terminan el colegio, después no estudian ningún oficio, ningún tipo de educación superior que las pueda habilitar de mejor manera para el trabajo. Por lo tanto, toda su inserción laboral posterior, si es que ocurriese, es súper precaria. O sea, van a estar probablemente en trabajos informales, probablemente en trabajos donde no van a tener ninguna protección de su salud o de su previsión social, donde van a trabajar por un par de horas, donde seguramente se van a tener que pegar un tremendo pique en Transantiago, etcétera. O sea, las posibilidades de desarrollo de esa mujer y de los hijos que ella tuvo de manera prematura son súper poco promisorios. ¿Y qué medidas se deberían tomar para romper esto? Bueno, lo primero es evitar el embarazo en edad temprana. O sea, está súper demostrado que ese hito en la vida es súper perjudicial. Por lo tanto, hay que atajarlo desde ese momento. Y después, bueno, si ya esto ocurre, facilitar todas las posibilidades de que estas mujeres vuelvan a insertarse en la educación. ¿De qué manera? ¿Con salacunas, por ejemplo? Salacunas, sin duda. Y salacunas con horarios compatibles con la... ¿Y cómo estamos ahora en términos de salacuna? Estamos más o menos nomás. Porque pareciera que esa fue como una de las plataformas más importantes que hizo que las mujeres votaran por Bachelet. Yo siempre escuchaba como, sí, pero ella se ha mandado un gran trabajo con la sala cuna. No, sí ha habido sin duda mucho avance, pero todavía queda harto por hacer. Sobre todo lo que te comentaba, esto de que sean horarios compatibles, porque si tú tienes una sala cuna que funciona hasta las 5 de la tarde y tu pega termina a las 6, ¿cómo lo haces?
O sea, no hay forma. Y por otro lado, si aprovechando el tema este de la sala cuna, hay una normativa en nuestro Código Laboral que exige que las empresas ofrezcan el servicio de sala cuna si solo si hay 20 o más mujeres contratadas en esa empresa. Claro, lo que tiene varias cosas negativas. Súper negativa. Y esa es una demanda de transformación que lleva años en todos los gobiernos, en todos los congresos se ha ocurrido esa demanda porque esa medida es súper discriminatoria. Súper discriminatoria con los niños y con las niñas, porque finalmente los niños y las niñas tienen derecho a cuidado institucionalizado sí, solo si su mamá trabaja junto a otras 19. O sea... Y lo otro que sale en el estudio es que es súper discriminadora con las mujeres, porque las empresas, evidentemente, con un dedo frente, no van a contratar más de 20 mujeres porque eso les encarece todo su... ¿Y cómo se soluciona eso entonces? Dándole derecho a sala cuna tanto a los padres como a las madres trabajadoras. Ah, claro, ahí hay sexismo. Sí, obvio. Si los niños y las niñas tienen un papá y una mamá que debiese ser igualmente responsable del cuidado. Y esa es la gran falla que tiene nuestro Código Laboral, que en Chile las únicas con derecho, pero también con obligación de cuidar, son las mujeres. Los padres en Chile, los padres trabajadores, no tienen ningún derecho a cuidar, o muy poquito, digamos, 5 días de postnatal, pero tampoco tienen ninguna obligación. ¿Y las mujeres ven eso como algo negativo? Porque ¿sabéis qué? Yo trabajé en un programa para mujeres a la hora de almuerzo, y me daba la sensación de que las mismas mujeres con las que yo trabajaba se sentían orgullosas de que eran ellas las que... Sí, porque decían, porque la madre es la que tiene el derecho. ¿Las mujeres lo ven como algo negativo, como algo que les juega en contra? Es que hay que hacerles ver lo perjudicial que es esto. O sea... ¿Y cómo a una mujer, disculpa, cómo a una mujer con este amor de madre que es como que parece que es inigualable y nada se puede comparar al amor de madre, que yo creo que ya ahí partimos mal, ¿no? Me gustaría que como que la conversación cambiara. El amor, como que si el amor de padre no fuera tan fuerte, ¿cómo a una mujer le vas a convencer de que ella se tiene que deshacer de la guagua un rato? Es que esa es el único espacio, o sea, dada esta construcción de género tan desigual, ese finalmente es el único espacio en el que las mujeres logran ser las más bacanes en algo, ¿cachai? O sea, por eso se defiende tanto ese círculo rol, vicioso, es un círculo entonces. súper vicioso, ¿cachai? Perfecto. Ahora, respecto del Código Laboral y de lo perjudicial que es esto, lo que hay que hacer ver es cómo impacta todas estas normativas que supuestamente nos protegen, como puede ser el derecho a sala cuna, el pre y postnatal, el fuero maternal, el derecho a alimentación, etcétera, todas estas cosas que se hicieron para proteger a las mujeres trabajadoras, cómo finalmente se transforman en un abrazo del oso, porque eso lo único que hace es encarecer nuestros costos de contratación y hacer que comparativamente los hombres sean más baratos. Entonces, ahí es una de las causales de que el desempleo en las mujeres sea mayor y la famosa brecha salarial de género. O sea, que nosotras finalmente ganemos menos, porque los empleadores no es que van a financiar ellos de su bolsillo la sala cuna, el postnatal, nada. O sea, ellos recortan. No es que en la planilla quede registrado así como sueldo bruto tanto, le descuento la sala cuna. No, eso no. Pero en el fondo, en el bruto, ellos tienen en sus cálculos el que van a tener que gastar en más cosas. Y el postnatal de 6 meses les terminó jugando en contra a las mujeres, porque esa era una de las cosas que varias andaban tocando el tambor. Nosotras. Sí, pues ustedes andaban tocando el tambor y les tiraron harta mala onda por eso. Harto tomate, sí. Mira, datos duros de eso todavía no tenemos, porque ver las implicancias de cómo se tradujo eso en la empleabilidad, todavía no podemos ver el impacto. Pero lo que nos dice el sentido común y cómo ha operado esto en otros países, claramente se encarece la mano de obra femenina. Y ahí la solución, perdóname, es equiparar los costos, es darle derecho a cuidar a los hombres y obligación a los hombres a cuidar. Sí. Para que finalmente cuando un empleador se enfrenta a dos ingenieros, a dos abogados, a dos lo que sea, y no tenga que pensar en el sexo que tiene, porque sabe que el hombre va a significar los mismos costos que va a significar una mujer. Y está naturalizado de una manera tan estúpida, ¿no? Porque es como decir que los hombres que tienen que cuidar a las guaguas es como, ay, los hombres dejan la tapa arriba.
¿Cachai? ¿No? Del water arriba, ups, como de preguntas de vértigo, ¿cachai? Como cuando los niños se quedan con el papá, queda la escoba, Claro. ¿cachai? Y es como... Probablemente al principio va a ser así, porque efectivamente, por muy fácil que parezca cuidar, tiene sus dificultades. Es extremadamente difícil. Y así como nosotras aprendimos a trabajar en el mercado laboral remunerado, así como nosotras aprendimos a hacer puentes, así como nosotras aprendimos a defender criminales, así como nosotras aprendimos una serie de cosas que antes nos estaban vedadas, bueno, ustedes van a tener que aprender, y como ya de hecho muchos lo han Hacerse lo han cargo. hecho, hacerse cargo de un otro. Otra cifra que, por ejemplo, es escabrosa. El 26% del total de las mujeres entre 15 y 17 años deja de estudiar porque tiene un hijo. En los hombres es menos del 1%. Es súper heavy. Súper heavy pensar que un cuarto de las mujeres entre 15 y 17 tiene una guagua. De todas. Todas ellas dejan de trabajar. En el caso de los hombres, que también participaron en la gestación de esta guagua, menos del 1%. Sin embargo, en la educación media hay más mujeres matriculadas y menos mujeres dejan el colegio. Las mujeres tienen una mayor tasa de aprobación, salen en promedio con mejores notas, y esto es un chiste, una estupidez. Y así y todo, las mujeres la tienen más difícil al momento de ingresar a las mejores universidades. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos estas mateas que después se quedan atrás. ¿Es por la guagua, entonces? Bueno, hay algunos, la maternidad sí incide, pero en lo que particularmente tú estás hablando, que es como el logro académico hasta la educación media y después cómo se ve eso reflejado en la universidad, tiene que ver más bien con otro tipo de sesgo. Lo que vemos es que a las mujeres les va peor en la PSU, a pesar de tener ¿Por qué? mejores notas. Bueno, ahí también hay varias tesis. Ninguna muy concluyente, pero al parecer hay algún tipo de sesgo de género en las pruebas estandarizadas, en el sentido de la forma en la que preguntan, los ejemplos que se dan, como estamos menos socializadas, por ejemplo, en física, digamos, en construcción, en cosas así. Si te sale una comprensión de lectura donde todo se trata de cemento, de cosas así, puede que sea un poco más difícil, por ejemplo, que si la lectura viene con una receta de cocina. Porque incluso las mujeres en la PSU salen atrás, borrándose la única ventaja que tienen, que es la de las humanidades, ¿no? Sí. Incluso en humanidades salen atrás. Sí, es bien terrible cómo ellas tienen una ventaja en lenguaje y comunicación en todos los CIMSE desde chiquititas, y esa ventaja desaparece en la prueba de selección universitaria. Hay todo un sistema, lo que te comentaba, desde los textos escolares y desde los sesgos de los profesores. O sea, si tú tienes un profesor que te está diciendo, mijita, ¿para qué va a estudiar si usted va a salir de acá, se va a casar y la van a mantener? Espérate, incluso tú decías que los estudiantes de pedagogía, ellos mismos, antes de ver a un cabro y a una cabra, creen que el cabro va a tener mejores notas en matemáticas, los mismos estudiantes de pedagogía. Exactamente. Hay estudios que han hecho investigadores chilenos donde se evalúan todo ese tipo de sesgos, y está comprobado. Por eso creo que como que la discriminación me parece tan horrorosa. ¿Cachai? Me parece que, por eso yo decía al comienzo que parecía que una mujer fuera como una basura, ¿cachai? Como una cosa que lo único que hace es engendrar y no va más allá. Y quiero terminar con la siguiente pregunta, y aquí es uno de los argumentos por los cuales me tiro mucha gente encima, ¿cachai? Pero los tengo que decir. Yo creo que ya la mujer de izquierda, yo un poco tiré la toalla porque la tienen absolutamente convencida de que primero tiene que cambiar el modelo y después van a venir sus derechos. Creo que es una trampa que les pusieron para que finalmente las mujeres no alcancen una igualdad. Pero me llama la atención en la mujer de derecha, la mujer que cree en el capitalismo, la mujer que quiere ser empresaria. ¿Por qué no hay una revolución en ellas, considerando que las mujeres al trabajar gratis en el hogar están subvencionando el progreso del país? ¿Por qué? ¿Qué pasa con estas mujeres que estudiaron civil, comercial, que son secas, que creen en el capitalismo, que quieren...? ¿Por qué?
¿Qué pensáis tú? Yo Así no como de tu opinión personal. Yo no te podría decir qué es lo que piensan esas mujeres de derecha. La verdad es que no. De una derecha capitalista, más que de una derecha de un movimiento social conservador. Me refiero más a las que creen en el modelo. Sí, yo creo que se están organizando bastante. Creo que, te insisto, necesariamente aquí tiene que haber acumulación de masa crítica. Uno puede ver que, por ejemplo, en ICARE acaba de ocurrir un reclamo porque no habían panelistas mujeres en uno de sus últimos seminarios. Hay muchas mujeres que están en ese universo privilegiado, que están reclamando, por ejemplo, por no poder acceder a los directorios de las grandes empresas. Ellas mismas se dan cuenta que al competir con sus pares quedan atrás. O sea, aquel que tiene que seleccionar al cargo, el alto cargo, digamos, tiene sesgos inconscientes y están pidiendo que haya más, por ejemplo, anonimato en la selección, que se vea del currículum, pero que no se vea el sexo del postulante. Solo un 8% de mujeres directores, no hay ninguna que sea presidenta, no hay ninguna gerente general. En el ámbito estatal, solo un 20% de las mujeres logra algún cargo directivo en las empresas estatales. Sí, y Michelle Bachelet dice que su meta es un 40%. ¿Por qué su meta es un 40 y no un 50%? Porque hay que ir gradualmente. O sea, imagínate, si tenemos recién un 29, hay que ir de a poco. Pero también encuentro que esa es otra trampa. Los cambios que tienen que ver con las mujeres tienen que ser graduales. ¿Cachai? Como que no nos vayan estas mujeres que no vaya a ser rápido, porque estas locas probablemente va a quedar la escoba. No. O sea, hay gradualidad en todo. En la reforma educacional hay gradualidad. No sé, la gradualidad es parte de las políticas públicas en general, digamos. Pero sin duda que en esto de las cuotas necesariamente o de las metas a alcanzar, necesariamente tiene que haber cierta gradualidad, porque, o sea, si ya tienen resistencia, olvídate si fuese aún mayor el número. O sea, porque esto finalmente es una disputa de poder. O sea, entonces... No, y no solo una disputa de poder, es tener a la esclava esclava. Si finalmente nadie quiere que le quiten su esclavo, nadie quiere que le quiten la persona que te hace el trabajo gratis. Paula, se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias por venir. Este programa, tómalo como un programa tuyo. Todo lo que necesitas estamos a tu disposición. Muchas gracias a ti y a tu equipo por ese... ¿Te lo puedo pedir para mostrarlo? Sí, por supuesto. ¿Dónde la gente puede...? ¿Está esto online para que la gente lo pueda ver? Hicimos un esfuerzo súper bonito con el equipo de comunicaciones de Comunidad Mujer, porque ese informe, que en PDF son 400 páginas, hicimos el esfuerzo de hacer una web interactiva, ¿cachai? Para que la gente vea los gráficos, ella arme los gráficos, ¿cachai? Como está súper digerible. Excelente. Para que no sea tan... Muchas gracias. Entonces, un aplauso para Paula Poblete y un abrazo para todas las chicas de Comunidad Mujer. Muchas gracias. Y a ustedes los dejo invitados si quieren ver más capítulos del Interruptor, pueden ingresar a villota.info, donde tenemos nuestra playlist de YouTube, y también ahí se pueden inscribir en nuestra newsletter para que les lleguen todas las noticias y notificaciones de cuando subamos un nuevo capítulo. Y ahora vamos con nuestras palabras al cierre. Y después de esta entrevista, con estos datos que a mí me dejó súper enojado, vamos con unas palabras al cierre. Este es el momento en el cual yo me dirijo al país. Y a ustedes los dejo con un mensaje para que se queden dormidos, contentos. Y quiero que hablemos del segundo semestre del año. Porque cuando comienza el segundo semestre del año nos ponemos nerviosos, comenzamos a hacer evaluaciones y decimos como, ¿voy a lograr mis metas o no voy a lograr mis metas? Parece que se me fue así el año. ¿Y sabes qué? Muchas veces no logramos nuestras metas porque nos ponemos una mochila muy pesada. Por ejemplo, creemos que para lograr nuestras metas tenemos que estar motivados. Cuando en el fondo no tenemos que estar motivados, simplemente nos tenemos que poner a trabajar. O, por ejemplo, creemos que para ponernos a hacer ese proyecto tenemos que estar inspirados. Cuando no tenemos que estar inspirados, simplemente tenemos que estar resignados. Y esa palabra es fundamental, ¿eh? Tenemos que estar resignados a que lo único que tenemos que hacer es sacarnos la cresta. Pero ¿por qué nosotros tenemos que pensar que tenemos que estar motivados o resignados? ¿Y saben qué? Es nuestro ego que nuevamente nos juega una mala pasada. Porque creemos que para lograr nuestras metas las cosas tienen que ser de la manera que yo me imaginé. Y no tiene que ser de otra manera. Y la otra es que creemos que tenemos que estar inspirados y motivados porque le damos como un carácter metafísico
a nuestros pensamientos. Y es porque nos creemos especiales. Nos creemos tan especiales que la motivación me va a hacer llegar más adelante. ¿Y saben qué? La gente que es especial casi nunca logra sus metas porque se pierden esto de ser especial. Así que yo hoy día te voy a dejar con el siguiente mensaje para que te quedes dormido con una sonrisa. Resígnate a que la única manera de lograr lo que quieres es con trabajo. Da lo mismo ser especial. Da lo mismo la inspiración. Yo sé que les va a doler porque ustedes no quieren ser locas comunes y corrientes. Pero si eres así, vas a llegar a diciembre con por lo menos algún proyecto completo. Así que relájate, descansa y duerme. Te quiero mucho. Chao, chao.